Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a compartir pantalla. Bien, el último tema que corresponde a este primer parcial es la segunda técnica para resolver ecuaciones diferenciales donde aparezca la segunda derivada. Vamos a generalizar un poco cuando aparezca una derivada mayor que 2, pero solo un poco vamos a generalizar, no vamos a profundizar, solo vamos a generalizar un poco. Bien, entonces dice las ecuaciones lineales homogéneas con coeficientes constantes. La ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes son de la forma, es una ecuación lineal. Esto, si ustedes lo analizan bien, es una ecuación lineal. ¿Qué es una ecuación lineal? Tiene coeficientes a sub n, a sub n menos 1, a sub 2, a sub 1 y a sub 0. Normalmente dependen de la variable x. Normalmente, para que sea una ecuación lineal, normalmente dependen de la variable x. Pero también les mencioné que puede que no dependa de la variable x, o sea, puede que sea una constante. Ustedes de álgebra saben que las funciones que dependen de dos variables, f de x, puede ser una constante. Y hasta gráficas de eso hay, gráfica de funciones constantes. Entonces, las ecuaciones lineales de primer orden, las ecuaciones lineales de orden n, mejor dicho, solo ecuaciones lineales, simplemente ecuaciones lineales, normalmente los coeficientes dependen de x y pueden ser constantes. Ahora, en el caso de que solo sea constantes, se le llaman ecuaciones lineales con coeficientes constantes. O sea, porque los coeficientes son puras constantes, no hay nada de variable. La única variable que ustedes van a notar ahí en esa ecuación diferencial es la variable y, que depende de x. Obviamente es una ecuación diferencial de dos variables, pero la única variable que ustedes van a visualizar ahí es la variable y. Entonces, y lo demás son puras constantes. Y noten que siempre g de x va a valer 0. Si g de x vale 0, se le llama ecuación diferencial homogénea. Si g de x es distinto de 0, o sea que es una función cualquiera, entonces se dice que es una ecuación diferencial no homogénea. En este caso, solo les voy a enseñar a resolver ecuaciones diferenciales homogéneas, pero cuando los coeficientes son constantes. Ecuaciones diferenciales homogéneas
Pero cuando los coeficientes son constantes, ¿a qué coeficientes me refiero yo? A los números o a las constantes, perdón, que acompañan a la variable. Un coeficiente es una constante que acompaña a la variable. Bueno, no una constante, un coeficiente es una expresión que acompaña a la variable. ¿Quién es la variable? Y. Y es la variable. Entonces, la expresión que acompaña a la variable y sería a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta a sub n. Para resolver estas ecuaciones diferenciales, primero consideramos la ecuación polinomial de la forma siguiente. Miren que la ecuación polinomial eh, es casi una copia idéntica de la ecuación diferencial. Tenemos esta ecuación diferencial. Tenemos la ecuación diferencial. Bien, los que vayan entrando, por favor, apaguen el micrófono, por favor. Bien, entonces tenemos esa ecuación diferencial y tenemos este polinomio. Es un polinomio porque la variable tiene potencias y tiene exponentes. La variable, si ustedes notan la ecuación diferencial con el polinomio, las dos tienen variables, solo que en la ecuación diferencial la variable está derivada, mientras que en el polinomio la variable no está derivada, sino que está elevado a una potencia. Cuando la variable está elevado a un exponente, bien, cuando la variable está elevado a un exponente positivo, entonces se dice que es un polinomio. Entonces solo quiero que diferencien entre una ecuación diferencial y un polinomio. Se parecen bastante esas dos ecuaciones. Uno tiene derivadas y el otro no. Ahora, la variable cambió. Antes era la variable y en la ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial. Y en el polinomio, la variable ya no, polinomio, la variable ya no es y. Ahora la variable es r. Y los coeficientes son los mismos, a sub n, a sub n menos 1, a sub 1 y a sub 0. Entonces lo único que hicimos fue un cambio de variable. Cuando aparece la primera derivada, aparece un monomio de grado 1. Cuando aparece la segunda derivada, debería aparecer un monomio de grado 2. Obviamente la segunda derivada tiene una constante, ¿verdad? Que se llamaría a sub 2. Y el polinomio también tendría que tener un coeficiente llamado a sub 2. Y luego la enésima derivada menos 1 tiene un monomio correspondiente llamado r a la n menos 1. Y la enésima derivada tiene un correspondiente monomio llamado r a la n. La enésima derivada, r a la n. La enésima derivada menos 1, r a la n menos 1. La segunda derivada, r a la 2. La primera derivada, r a la 1. Y cuando la variable está sin derivar, entonces podemos decir que es un r a la 0 o término independiente, ¿verdad? R a la 0 o término independiente. Siempre conviertan las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficiente constante a un polinomio. Siempre conviértanlo para resolverlo. Ya el polinomio es puro álgebra, puro 110. ¿Cómo resolver polinomios de grado n, verdad? Pueden usar división sintética, pueden usar factorización, pueden usar sus super calculadoras. Solo es un polinomio. Si es cuadrático el polinomio, pues resuélvanlo por fórmula cuadrática, no sé, tal vez factorización. El método que se les ocurra, ¿verdad? Por tal que se resuelva ese polinomio. Pregunta sería, ¿de dónde vino ese polinomio? Bien, la respuesta sería hacer esta variable y igual a e a la r.
o sí, e a la r. Entonces, ¿a qué sería igual y'? Igual, sería igual a r e a la r, porque voy a derivar e cuando la variable es r. Entonces sería e a la r e a la r. ¿Y a qué sería la segunda derivada? Suponiendo que hubiese una segunda derivada, sería r a la 2, era e a la r. La enésima derivada menos 1 sería n menos 1 e a la r. Según la lógica, ¿verdad? Que vamos teniendo. Miren que empezamos con e a la r, luego con r, e a la r, luego con r a la 2, e a la r. Si hubiese la tercera derivada de y, sería r a la 3, e a la r. Si hubiese una cuarta derivada de y, r a la 4, e a la r. Si hubiese una quinta derivada de y, sería r a la 5, e a la r. O sea, la lógica me dice que es eh, r a la n menos 1 sería, ¿verdad? Más bien aquí. R a la n menos 1, e a la r, así sería. Y para la enésima derivada sería r a la n, e a la r. Noten que en todos los términos aparece el e a la r. En todos los términos, suponiendo que hubiesen 5 términos, habrían 5 e a la r. Entonces yo puedo dividir todo entre e a la r. O como dicen ustedes, saco el factor común e a la r y lo paso al otro lado a dividir. Entonces 0 entre e a la r es 0. Es como que diga, mejor elimino los e a la r. Es otra forma de decirlo. Entonces, ¿qué les queda? A su n, el r a la n, más a su n menos 1, e a la r menos 1, más a su 2, e r a la 2, más a su 1, r a la 1, más a sub 0. Más a sub 0, porque aquí había un a sub 0 multiplicando por e a la r. Y como se canceló el e a la r, solo me quedó el a sub 0. Igual a 0. Entonces de ahí sale el polinomio, ¿verdad? De hacer y igual a e a la r. Hacer esa sustitución. Esa es la sustitución que hacemos. La sustitución es y igual a e a la r. En otro libro de texto les van a decir y igual a e a la m. Otro libro de texto les va a decir y igual a e a la lambda. Y igual a e a la x. O sea, es irrelevante. Si usan la r como variable, entonces el polinomio depende de r. Es un polinomio que depende de r. Le vamos a llamar p de r. P de r. Bien. Bueno, entonces, como es un polinomio, sí, claro, pero noten algo, que no es solo un polinomio, también es antes era una ecuación diferencial. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad. Y el polinomio que me apareció abajo también es una igualdad. Noten aquí la igualdad. Aquí dice igual a 0. Igual a 0. Es una igualdad. Si un polinomio está igualado a 0, entonces se convierte en una ecuación polinomial. Una ecuación polinomial de grado n. Una ecuación polinomial de grado n. Los polinomios se factorizan, entonces la ecuación se puede factorizar. Los polinomios se pueden encontrar los ceros se pueden encontrar los ceros del polinomio. Recordemos de álgebra, ¿qué significan los ceros del polinomio? Significan encontrar los valores de la variable. Si en un caso donde el polinomio sea de grado 1, entonces habría un cero o una raíz. Si el polinomio es de grado 2, habrían dos ceros o dos raíces.
O dos soluciones, recuerden, ceros, soluciones o raíces se refiere a lo mismo. Dos raíces. Si es un polinomio de grado 3, habrían 3 raíces. Si es un polinomio de grado 7, habrían 7 raíces. Procuremos resolver una ecuación diferencial de orden 7 para encontrar un polinomio, para resolver un polinomio de grado 7. Vamos a ver si me sale uno por ahí en el libro de texto. Bien, entonces también recordemos las raíces de los polinomios. Si es un polinomio de grado 5, pues deben existir 5 raíces. Ahora, posiblemente las raíces sean distintas, las 5 raíces sean distintas. O posiblemente las 5 raíces sean iguales. O posiblemente las 5 raíces, agarrémosla en pareja, las 5 raíces de 2 en 2, sería 2, 4 y 1. Puede que la primera pareja sean números complejos, la segunda pareja sean números complejos y la última solo sea un número cualquiera. Entonces, las raíces, pueden haber 3 casos. Caso 1, cuando las raíces son distintas, cuando las raíces son reales y distintas. Ese es el caso 1. Entonces, si la raíz es distinta, así se escribe la raíz, ¿ves? O sea, la raíz me refiero a R1, es distinta a R2 y R2 es distinta a R3. Y si es distinta a R3 también tendría que ser distinta, perdón, si R3 es distinta a R2 también tiene que ser distinta a R1. O sea, las 3 son distintas. Y así, ¿verdad? Hasta la enésima raíz. Hasta la enésima raíz. Todas las raíces son distintas. Entonces, agarran una raíz y la escriben en forma de exponencial. Agarran otra raíz y la escriben en forma de exponencial. Agarran otra raíz y la escriben en forma de exponencial. Agarran la última raíz y la escriben en forma de exponencial. Todas las raíces que ustedes encuentren del polinomio la van a escribir en forma exponencial y linealmente independiente y en combinación lineal. ¿Qué es combinación lineal? Son con constantes. Escribir cada exponente acompañada de una constante diferente. Si les aparecieron dos exponenciales, pues escriben dos constantes. Si les aparecen tres exponenciales, o sea, tres raíces, escriben tres constantes. N constantes van a escribir para n raíces o n exponenciales. Eso es combinación lineal, escribirlas con constantes, escribirlas con constantes. Ese es el caso 1, cuando las raíces son iguales, distintas, perdón. La caso 2 es cuando las raíces son iguales, son repetidas, se le dicen, ¿verdad? Miren, ¿ves? Cuando yo digo las raíces son iguales, permítame, solo que voy a irme a un lugar donde haya menos bulla. Hoy sí. Cuando las raíces son diferentes, se dice, el sinónimo de diferente se dice distintas, ¿verdad? El sinónimo de, no, perdón. Cuando las raíces son iguales, olviden lo anterior. Cuando las raíces son iguales, el sinónimo de igual es repetido. O sea, ustedes pueden escuchar la palabra iguales, raíces repetidas, y otra palabra que van a escuchar comúnmente en ecuaciones diferenciales es multiplicidad. Multiplicidad significa que son iguales o repetidas. Múltiplo. O sea, se multiplican por 3, porque si son 3 iguales, no sé si ustedes han escrito de esta forma, ¿va? Cuando escriben por 3, o sea, lo mismo que dijo el anterior y lo mismo que dijo más el anterior, cosas así, ¿verdad? O por 2. Eso significa multiplicidad, que se repite o que son iguales. Entonces, pongámoslo así. La raíz 1 es igual a la raíz 2 y es igual
a la raíz 3 y es igual a la raíz n. Todas las n raíces son iguales. Y si son iguales, significa que es igual a un solo número. Digamos que es igual a n, a r nada más. Este va a ser el número común en las n raíces. R1 vale r, R2 vale r, R3 vale r, R4 vale r, Rn vale r. Bueno, solo es un número. Obviamente que de multiplicidad n por n. Entonces, ese número lo van a escribir en forma de exponencial, igual que el caso 1. La raíz la escriben en forma de exponencial. La misma raíz la vuelven a escribir de forma exponencial. La misma raíz la vuelven a escribir de forma exponencial. ¿Cuántas exponentes van a escribir? Pues las n raíces que le salieron repetidas. Si es de multiplicidad 3, entonces son 3 exponenciales. Si es de multiplicidad 4, son 4 exponenciales. Si es de multiplicidad n, pues son n exponenciales, ¿verdad? Ahora, linealmente independiente significa que las exponenciales tienen que ser diferentes. Las ecuaciones linealmente independientes significa que las exponenciales tienen que ser diferentes. Si ustedes resuelven, por ejemplo, el bronsquiano de las primeras dos raíces, por ejemplo, sí, de las primeras dos soluciones, la primera solución es una exponencial, e a la R1 por X. Y la segunda solución es e a la R2 por X. La derivada de e a la R1 por X es R1 e a la R1 por X. Y la otra derivada sería R2 e a la R2 por X. Encuentran el bronsquiano y les va a dar e a la R1 X por e a la R2 X por R2 menos R1. Eso les va a dar a ustedes el bronsquiano. Obviamente R2 y R1 son raíces diferentes. O sea, si R2 vale 5 y R1 vale 1, 5 menos 1, 4. Y esto sería una función distinta de 0. La única forma que esto de 0 es que R1 sea igual a R2. Entonces el bronsquiano sería 0. Y no son linealmente independientes. Recuerden que sean linealmente independientes, tiene que ser distinto de 0 el bronsquiano. Si es igual a 0, no es linealmente independiente. Entonces aquí me da que es distinto de 0. Perdón, que es 0 el bronsquiano, porque es la misma exponencial. Si la derivan y encuentran el determinante del bronsquiano, entonces les va a dar 0 y deja de ser linealmente independiente. Para que sea linealmente independientes, a una de las primeras dos exponenciales las tienen que multiplicar por x, a una de las primeras dos exponenciales. En este caso, obviamente voy a elegir la segunda. Voy a elegir la segunda. Esa x es para que sea linealmente independiente. Bien, las primeras dos ya son linealmente independientes. Ahora comparemos la tercera con la primera. La tercera solo es una exponencial y la primera también solo es una exponencial. Entonces, a una de esas dos la tengo que multiplicar por x. Obviamente tendría que ser la tercera. Ajá. Pero la segunda y la tercera, los dos tienen x y la exponencial. Entonces, no son linealmente independientes. Entonces, a una de esas dos la tengo que multiplicar por x. Entonces, sería la tercera. Como ya tenía una x, ahora se convirtió en x a la 2. Ahora, suponiendo que hubiera una cuarta exponencial, sería C4 e a la Rx. Entonces vean que C4 y C1
no son linealmente independientes, entonces a una de esas dos la tengo que multiplicar por X, tendría que ser C4. Luego C4 con C2 no son linealmente independientes, entonces a una de esas dos la tengo que multiplicar por X, obviamente C4, pero veo que C4 con C3 tampoco son linealmente independientes porque tienen X a la 2, E a la Rx, entonces a C4 la tengo que multiplicar por X y me queda X a la 3, y así. Para no estar haciendo ese análisis, usted solo digan, a la primera no lo multiplico por X, a la segunda exponencial la multiplico por X, a la tercera exponencial la multiplico por X a la 2, a la cuarta exponencial igual, que es igual a las anteriores, la multiplico por X a la 3, y así por X a la n-1, así sucesivamente. Ese es el caso 2. El caso 3. Dice que si son complejas. Bueno, aquí sí es un poco más complicado. En primer lugar, deben manejar bien los números complejos ustedes, ¿verdad? Un número complejo está formado por... Normalmente se utiliza la letra Z para decir número complejo y está formado por un número real que le vamos a llamar A o alfa y a un número imaginario que le vamos a llamar B o beta. Solo que al número imaginario le vamos a multiplicar por una i para identificar que es un número imaginario. Si no, a más b es un número real y ya no sería un número complejo. Un número complejo está compuesto por un número real y un número imaginario. El número imaginario siempre le vamos a poner o le vamos a acompañar con la letra i para distinguir que es un número imaginario. Bien, entonces recuerden, un número complejo tiene un número real y un número imaginario. Y esto es un número complejo. Los números reales se representan con la letra R mayúscula y con doble línea, doble trazado. Los números imaginarios se representan con la letra I mayúscula y doble trazado. Y los números complejos, no es una Z porque es entero, sería una C. Con doble trazado y mayúscula. Entonces, un número complejo es la suma de un número real más un número imaginario. Bien, eh, ahora imagínense que una de las raíces de la ecuación del polinomio, de la ecuación polinomial, les dé un número complejo. Y otra de las raíces también les dé otro número complejo diferente al número complejo anterior. Sí, más o menos entenderían la lógica y salen dos números complejos, ¿verdad? Escriben bueno, no les he enseñado cómo escribir un número complejo en la respuesta final, pero suponiendo que ya supieran y les apareciesen dos números complejos iguales, entonces al segundo número complejo la tendrían que multiplicar por X. Si les aparecieran tres números complejos, al tercer número complejo la tendrían que multiplicar por X a la 2. Esa lógica no se pierde. Cuando son repetidas, cuando son de multiplicidad, se multiplica por X a la 2, por X a la 3, por X a la n-1, cuando son de multiplicidad. Vamos a creer que estos números complejos no son de multiplicidad. Vamos a suponer eso. Suponiendo que sí fuesen, entonces ustedes ya saben qué tienen que hacer, ¿verdad? Vamos a suponer que no son de multiplicidad. Entonces, al primer número complejo, recuerden que un número complejo está compuesto por un número real y un número imaginario. Al primer número complejo van a usar esta combinación, ¿ves? Extraña. Va a ser una exponencial elevado al número real del número complejo, o sea, e a la a, x. Recuerden que a es la parte real, solo que aquí yo utilicé alfa. Creo que así se utiliza, de hecho, alfa. Al inicio les hice una introducción con a y b, entonces solo sustituyan en vez de a por alfa y en vez de b, beta. Bien, multiplicado por un coseno y un seno. Pero obviamente como el coseno y el seno son funciones, entonces tienen un argumento. El argumento va a ser el número complejo, pero sin la i, sin la letra i, bx, beta x, y también para el seno.
tanto para el coseno y para el seno van a tener el mismo argumento, Ahora tiene que estar en combinación lineal. ¿Qué es combinación lineal? Multiplicarlas por constantes, tanto al coseno, tanto al seno y sumándose. Esa va a ser la forma de escribir una raíz compleja, ya cuando encuentren la solución final o la respuesta final. Ese es para un número complejo. Si aparecieran más números complejos, pues sigan haciendo lo mismo. A la otro número real multiplicado por C. Obviamente ya no va a utilizar C1 y C2, tendrían que utilizar C3 y C4. Entonces sería C3 coseno de beta 2X más C4 seno de beta 2X. Bien, entonces este sería el último tema para este parcial. Vamos a hacer ejemplos y solo quedaría miércoles y jueves. Me gustaría conectarme mañana para practicar, no sé si están de acuerdo, de todos los temas. Tal vez me encuentro ahí unos buenos ejercicios para enseñarles. Sí, perfecto. Pues descansamos. A la misma hora. Sí, todos pueden, no sé, a la hora que ustedes dispongan. O sea, el punto es que hoy ya terminamos todo el contenido. Mañana solo sería repaso y tal vez jueves descanso. Sí. ¿Cuándo es el examen, ya? Creo que es el sábado. El sábado. Uy, se me apagó esto. Bien, entonces terminemos los temas, tal vez ahí al final deciden algo. Perdón, terminemos los ejemplos. Entonces son ecuaciones diferenciales lineales. Este tema tiene un nombre bien largo, ¿verdad? Ya saben, ecuaciones diferenciales lineales es que tiene coeficientes que dependen a lo más de X. Los coeficientes que acompañan a Y y a todas las derivadas de Y solo tienen que depender de X. Ahora, si no dependen de X, se llaman con coeficientes homogéneos. Con coeficientes constantes. Y si está igualado a 0, se dicen homogéneas. Con coeficientes constantes. Entonces, la palabra homogéneo se la voy a agregar aquí. Homogéneos. Es que en el otro parcial ya no van a ser homogéneas, van a ser no homogéneas. Siempre el mismo tema, ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes no homogéneas. Ahorita serían solo las homogéneas, solo van a encontrar ese polinomio nada más. Solo es un polinomio. ¿Cuál es el polinomio? Primero tenemos la ecuación diferencial. Esa es la ecuación diferencial, es homogénea porque está igualado a 0 y los coeficientes son constantes, es lineal. El polinomio característico sería la misma ecuación, solo que cambiándole la variable y ya no la vamos a derivar la variable, sino que la vamos a elevar a una potencia. Entonces la potencia va a depender de la derivada. Si la derivada es de grado 2, de orden 2, perdón, entonces la potencia es de grado 2. Si la derivada es de orden 1, entonces la potencia es de grado 1.
Y si la derivada no hay derivada, entonces no hay potencia. Es 0. Y se queda así, ¿verdad? Esto se llama polinomio característico. No, se llama ecuación característica. Porque sí es un polinomio, pero cuando está igualado a 0 se convierte en ecuación. Ecuación característica. Y el 3 serían las soluciones. Entonces la solución 1 sería C1 por una exponencial y elevado a la primera raíz, más C2 por otra exponencial elevado a otra raíz. Y si no sabemos cuántas raíces hay, entonces solo le ponemos Cn a la Rn. Bien, esto es cuando todas las raíces son diferentes, raíces distintas. Raíces distintas. Otra solución podría ser esta, perdón. E a la Rx más C2 E a la Rx, pero como son iguales las dos exponenciales, entonces a una le agregamos una X. Suponiendo que hubiese una tercera, sería C3, X a la 2, E a la Rx. Y así no sabemos cuántas pueden haber, entonces ponemos Cn, X a la n menos 1, E a la Rx. Noten que si aquí es 3, aquí es 2. Noten que si aquí es 2, aquí es 1. Entonces, noten que si aquí es 1, aquí debería ser 0. Y noten que si aquí es n, entonces aquí tendría que ser n menos 1. Hay que restarle 1, ¿verdad? Estos son cuando las raíces son repetidas. Raíces repetidas. O de multiplicidad. Multiplicidad. Bien. Y la otra es y igual a C1. No, aquí ya no comienza con C1. Aquí comienza con una exponencial. E a la parte, miren que antes empezaba con C1 y después la exponencial. Antes comenzaba con C1 y después la exponencial. Ahora vamos a comenzar con la exponencial y después con C1. Solo que esta exponencial ya no va a ser e a la r, sino e a la alfa. E a alfa es un número real. C1 y beta va a ser un número complejo. Entonces beta va a estar dentro de un coseno y dentro de un seno. El seno va a estar acompañado con C2. Bien, eso es si hubiese un complejo. Si hubiese otro complejo, pues añadirle otro ahí, ¿verdad? Vamos a creer que hay varios complejos, entonces el enésimo complejo sería e a la alfa n, el enésimo término, la enésima constante menos 1, o sea, la penúltima constante, coseno de beta n, más la última constante por el seno de beta n. Bien, eso es cuando las raíces son complejas. Las raíces son complejas. Hagamos un ejemplo o hagamos varios ejemplos. Número 1.
La segunda derivada de y menos la primera derivada de y menos 2y igual a 0. Entonces la convertimos a polinomio. Sería r a la 2 menos r a la 1 menos 2r a la 0 igual a 0. Resolvemos el polinomio. Se puede factorizar, creo. Y me quedaría r menos 2 por r más 1. Sí, ¿verdad? ¿Cómo era? Ya se me olvidó. Vamos a ver. L sí, ¿verdad? La multiplicación de estos dos y después extremos con extremos y centros con centros. Entonces, R menos 2R menos R, sí, estamos bien. Entonces, R menos 2 igual a 0. R menos 2 igual a 0. Y R más 1 igual a 0. R igual a 2. R igual a menos 1. Entonces, la solución sería C1. Las raíces son diferentes, entonces la solución sería C1 e a la 2x más C2 e a la menos 1x. Son exponentes diferentes, entonces sí son linealmente independientes. Esta sería la respuesta de la ecuación diferencial. Otro ejemplo sería la segunda derivada de y menos 7y. B menos 7 veces la primera derivada de y. Si la convertimos a polinomio sería r a la 2 menos 7 r a la 1 igual a 0. Factorizamos, sería r menos 7 igual a 0. Entonces separamos r igual a 0, r igual a 0 y r menos 7 igual a 0, o sea, r igual a 7. Entonces la solución sería C1 e a la 0x. ¿Y cuánto es e a la 0? E a la 0 es 1. Entonces aquí sería e a la 0x, que es igual a 1, ¿verdad? Entonces nos lo escribimos, más C2 e a la 7x. Esa sería la solución general. Noten que solo apareció una exponencial, ¿verdad? Porque la otra no se escribe. Cuando está elevado a la 0, no hay necesidad de escribirlo. Un tercer ejemplo. Sería la segunda derivada de y menos 8 veces la primera derivada de y más 16 veces y igual a 0. Entonces, el polinomio sería r a la 2 menos 8 r a la 1 más 16 r a la 0. Entonces, factorizando me queda dos números que me den 8 sería 4 y 4. Sería menos 4 y menos 4 también. R menos 4 por R menos 4 igual a 0.
Para comprobarlo, solo multipliquen extremos con extremos y centros con centros y súmenlos. Menos 4R menos 4R da menos 8R, sí, entonces estamos bien. Bien, entonces la primera es R menos 4 igual a 0 y la segunda es R menos 4 igual a 0. Obviamente son iguales. R igual a 4, R igual a 4. Solo con una que resuelvan lo podrían hacer ustedes de multiplicidad 2. Entonces, la respuesta final sería Y igual a C1 E a la 4X. Como la otra también es E a la 4X, entonces solo le agrego una X, ¿verdad? C2 X E a la 4X. Bueno, voy a borrar esta parte de aquí y lo voy a escribir en otro color. Aquí voy a escribir multiplicidad 2 mejor, para que se entienda. Multiplicidad 2. Multiplicidad 2. Bien. Un cuarto ejemplo sería la segunda derivada de Y menos 3 veces la primera derivada de Y más 4Y igual a 0. Entonces la convertimos a polinomio. La segunda derivada de Y se convierte en R a la 2. Menos 3 veces la primera derivada de Y se convierte en R a la 1. Más, aquí me faltó una Y. No puede ser así. Entonces sería más 4 aquí y arriba corregimos, ¿verdad? Bueno, más 4 igual a 0. Arriba vamos a corregir. Aquí me faltó una Y. Si tienen alguna observación con respecto a esto que teníamos antes, que estaba igualado, que estaba, que le faltaba la Y, entonces ustedes lo que tenían que haber hecho era pasar este 4 al otro lado y se convierte en una ecuación diferencial no homogénea. Y eso ya sería un método del otro parcial, ¿verdad? Sería una ecuación diferencial no homogénea. Bien, entonces le agregamos la Y para que sea homogénea. Ahora, resolviéndolo me queda... voy a usar fórmula cuadrática, digo yo. No. Dos números que le den 4, 4 por 1, o menos 4 por menos 1. Y si sumamos 4 y 1, o menos 4 menos 1, me tiene que dar menos 3. Como no se puede, entonces usamos fórmula cuadrática. Y sería el opuesto del segundo coeficiente, más o menos raíz cuadrada del segundo coeficiente elevado al cuadrado, menos 4 veces la multiplicación del primer coeficiente por el último coeficiente, entre 2 veces el primer coeficiente. Y eso va a ser igual a... separamos los numeradores. Noten que en el numerador hay una suma y resta de numeradores. Entonces separamos, me queda 3 medios. Ese 3 medios es la parte real, más menos. Ahora la parte imaginaria es la raíz cuadrada. Noten que la raíz cuadrada es un número, el radicando es un número negativo. 9 menos 16 es
7 negativo. Es negativo 7 sobre 2. Separé los numeradores solo para identificar la parte real y la parte imaginaria. La parte real es 3 medios y la parte imaginaria es raíz de 7 medios. ¿Qué pasó con el negativo? Se convirtió en una i. El negativo, porque me quedaría raíz de negativo 1. Es más, lo voy a escribir aquí. Donde la raíz de negativo 1 es i. La raíz de negativo 1 es i. Entonces solo me quedó la raíz de positivo 7. Raíz de negativo 1 por raíz de positivo 7 da raíz de negativo 7. Bien, ya tengo la parte imaginaria y la tengo la parte real. Entonces la solución sería e elevado a la parte imaginaria multiplicado por C1 coseno de la parte, perdón, e elevado a la parte real multiplicado por C1 coseno de la parte imaginaria, que es raíz de 7, solo que nos olvidamos de la i, raíz de 7 medios, x más C2 seno de raíz de 7 medios x. Noten que el argumento del seno y del coseno son idénticos, no cambian. Esa sería la solución. Y solo por eso son linealmente independientes, ¿verdad? El seno es diferente al coseno. Y si encuentran el browskiano, también les va a dar que es distinto de 0. Bien. Número 7, 4, 5. Vamos a buscar otro. La cuarta derivada, esta ya es de orden 4. La cuarta derivada de y con respecto a x, mejor escribo de la otra forma porque más la cuarta derivada de y menos 4 veces la tercera derivada más 7 veces la segunda derivada menos 4 veces la primera derivada más 6 y igual a 0. Mejor no hubiera hecho eso. Bueno, tal vez si usan su supercalculadora van a poder encontrar el polinomio, ¿verdad? R a la 4, las raíces del polinomio. 4R a la 3 más 7R a la 2 menos 4R a la 1 más 6 igual a 0. ¿Cómo podemos factorizar este? Mañana, ingeniero. Mañana. Bueno. Mañana entonces. Gracias. Tengan una buena tarde.
Pero vamos a tener el ingeniero. repaso siempre. Siempre entonces, Sí, después del... sí. Bueno. Ok. Bueno, hasta mañana. Bueno, pues, ingeniero, gracias.